Un gusto saludarles, estimados hermanos. Quiero leer en esta oportunidad la palabra del Señor para que podamos meditar en ella. Voy a leer solamente un versículo muy conocido por la mayoría de los cristianos, en el Salmo 127:1. Dice así la palabra de Dios: Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Hoy quiero referirme a un asunto muy importante y que tiene repercusiones en el desarrollo y fortalecimiento espiritual familiar. Es solo un concepto y una idea que está detrás de este concepto, y es el familismo cultural. Sabemos que la familia es una de las grandes preocupaciones, tanto en los cristianos como también en grupos conservadores, aún de agrupaciones también de carácter político. De hecho, en Chile existen muchas agrupaciones pro familias que se llaman. Ahora, el familismo, del cual me refiero, es la creencia en la importancia de la familia y en la necesidad de programas de apoyo y de defensa de esta institución familiar. Es la adaptación también de las familias a los cambios culturales y donde Dios no tiene lugar. Ese es el gran problema. Este concepto tomó fuerza más recientemente a fines de 1990, de esa década. Nació como respuesta a las ideologías postmodernistas y también como respuesta al creciente individualismo y deconstrucción de la familia, cosas muy distintivas de estos tiempos que hoy estamos viviendo. Y cuando me refiero al familismo, no estoy hablando de un retorno a los valores cristianos sobre la familia, sino todo lo contrario. Es una reinterpretación individualista de la familia y termina siendo un escape y un abandono de los principios bíblicos sobre la familia que estamos considerando. Es una visión anticristiana, amoral y personalista de la familia. Y esto también está afectando hoy día, desde el punto de vista práctico, a la iglesia cristiana, a los cristianos actualmente. Revisemos algunas cosas sobre esto. La familia cristiana peligrosamente se ha estado adaptando a este familismo cultural. La sociedad se organiza para que la familia se distraiga y pueda consumir. Eso es lo que vemos actualmente. Las prácticas familiares están cargadas de hedonismo y de consumismo, donde se privilegia lo corporal y emocional, se privilegia el ocio y el consumo de la cultura, donde se rechazan fuertemente los principios y prácticas tradicionales. Y el cristianismo también ha hecho ajustes para darle más tiempo a la familia. Y por eso muchas iglesias, últimamente, ¿cierto?, en las últimas décadas, se han organizado solamente para tener un culto dominical, en la mañana, habitualmente, para que la tarde quede para la familia, como se dice. Pero es aquí donde nos preguntamos legítimamente: ¿afectan estos compromisos familiares al desarrollo de la iglesia y de la vida espiritual de la familia? Y si buscamos algún tipo de elementos, sabemos que la familia es importantísima hoy día desde el punto de vista, ¿cierto?, de la vida cultural cristiana. De hecho, vemos mucha literatura evangélica en la teología cristiana y hay temas, ¿cierto?, muy importantes que se desarrollan sobre la familia. Así que claramente es un asunto importantísimo aún para el cristianismo. Pero paradójicamente nos hemos preocupado tanto de la familia que hemos terminado dañando a la misma familia que esperamos proteger o que buscamos de alguna manera, ¿cierto?, fortalecer. Y esta es mi preocupación personal. Creo que hemos enfatizado tanto algo tan importante como es la familia, que hemos perdido finalmente el enfoque bíblico de por qué es importante la familia para Dios. Olvidamos dónde encaja la familia en el plan de Dios para su reino. Es decir, Dios se ha ido perdiendo de la vida familiar. Por eso es que es relevante el pasaje que nos habla aquí, el Salmo 127:1. Que si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Y quiero aclarar que no está mal preocuparnos y enseñar sobre la familia. De hecho, debemos seguir enseñando fuertemente principios sobre la formación familiar.
El asunto está en enseñar bíblicamente sobre ella. De hecho, algunas enseñanzas y movimientos pro familia cristianos son una amenaza finalmente para el propósito que tiene Dios para la familia. Y hoy estamos en peligro de ser familiocéntricos y no cristianocéntricos. Y es un peligro real hoy día para la familia cristiana. Muchos ven a la familia como la prioridad antes que su desarrollo o que el ministerio cristiano de esa propia familia. Hoy familias han cambiado sus hábitos del fin de semana, pensando muchas veces que las actividades del fin de semana de la iglesia amenazan la unión del hogar. Están tan llenos de actividades familiares que no tienen tiempo para desarrollar su vida y sus dones espirituales. Algunos dicen que no se han conectado a los cultos porque han dejado tiempo para la familia. Y esto parece un legítimo justificativo, pero yo pregunto, hermanos, ¿tenemos claridad sobre el verdadero sentido de la misión de la familia? ¿Será acaso la actividad familiar una justificación legítima para no cumplir con nuestros deberes espirituales en la misma familia y en la obra del Señor? De hecho, muchos quitan tiempo a lo espiritual. No quitan tiempo a lo laboral ni a otro tipo de pasatiempo para dejar tiempo para la familia. Siempre lo que se sacrifica no son aquellas cosas terrenales. Cuando hay que dejar tiempo para la familia, muchos sacrifican lo espiritual. Por eso es que pregunto, ¿dónde queda Dios? ¿Dónde está Dios en la familia? Y vuelvo a recordar el texto aquí de Salmo 27:1, que si Jehová no edifica la casa, la familia, su hogar, en vano trabajan los que la edifican. Creo que hemos caído en el hedonismo y en el egoísmo familiar. Lo que importa es nuestro disfrute familiar y nuestra seguridad. Nos juntamos en torno a nosotros y nos olvidamos de Dios. Eso es lo que está pasando. Nos olvidamos no solo de Dios, de su obra, y nos olvidamos de los demás. Escribe el Señor mismo ahí en Lucas 9:59 adelante, lo siguiente. Y dijo, sígueme, le dijo a uno. Y él dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Y Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces dijo otro, te seguiré, Señor, mas déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano al arado mira atrás es apto para el reino de Dios. Por tanto, lo que da sentido, unión y proyección a la familia no son solo cumpleaños, no son solo festividades, no son solo paseos, que por supuesto no están mal ninguna de estas cosas. Lo que finalmente establece a la familia de verdad es la presencia de Cristo en medio de ella. Porque si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Es decir, la mejor herencia, el mejor seguro para la familia es Cristo viviendo glorioso en esa misma familia. Ahora, ¿qué principios manda Dios sobre la familia? Cosas muy generales quiero mencionar. Lo primero, Dios quiere que los hijos honren a sus padres, como dice Éxodo 20:12. Honra a tu padre y a tu madre. Se nos enseña también en la palabra de Dios que los maridos amen a sus esposas, como dice Colosenses 3:19. Pablo dice, maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis desapacibles, ásperos con ellas. También se nos enseña que las esposas se sujeten a sus esposos. Efesios 5:22 escribe Pablo. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. También se enseña que los padres formen y enseñen a sus hijos apropiadamente, como nos recuerda Proverbios 22:6. Instruye al niño en su carrera, aun cuando fuere viejo, no se apartará de ella. Pero la Biblia nunca nos manda a ensalzar a la familia a costo de nuestra pérdida espiritual, de los bienes celestiales y espirituales. Primero es el reino de Dios y su justicia, es el principio fundamental que nos enseña aquí el Señor. Así que no debemos dejar a Dios ni el bien espiritual por el bien temporal de nuestra familia, porque finalmente no tendremos ni lo uno ni lo otro. Y eso sí que sería, cierto, una tragedia tremenda. La familia también ha tomado un perfil mundano y egoísta, y eso se nota muchísimo en estos tiempos. Muchas familias viven como en un refugio exclusivo, un refugio del mundo, aislado. Se encierran muchos en ellos mismos, incluso se encierran de la iglesia.
se concentran en sus preocupaciones temporales, egocéntricas, autogratificantes. Y muchos líderes cristianos también recomiendan a los creyentes prácticas psicológicas que dicen ayudar a la familia y que han sido solo un estorbo y han llevado a la familia a la decadencia espiritual en que la vemos y al fracaso familiar definitivamente. Así que, hermanos, no hay mejor ayuda y programa familiar que la palabra de Dios, que la enseñanza contenida en la palabra del Señor. Y enseñanza hay muchísima sobre la vida familiar. Una segunda cosa importante en medio de lo que estoy expresando es el principio fundamental, y es recordar, hermanos, que la familia existe y vive para la gloria de Dios. Esto no tenemos que olvidarlo. Debemos entender cuál es el propósito de la familia cristiana. Las familias no son un fin en sí mismo. Existen para la gloria de Dios y para extender la obra del reino de Dios en este mundo. Como nos recuerda Isaías 43:7. Él dice de las personas, de sus hijos, que para gloria mía los crié, los formé y los hice. Decía un predicador sobre esto, que la familia es el diseño de Dios para pasar la fe cristiana de una generación a otra. Y esto es lo que ninguna familia debe olvidar. De hecho, el Señor nos recuerda esto en Deuteronomio 6, versículos 4 al 9. Dice lo siguiente: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Y has de atarlas por señal en tu mano, y estarán por frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus portadas. También agrega la palabra de Dios en Deuteronomio 32, versículos 45 y 47 lo siguiente: poned vuestro corazón a todas las palabras que yo os protesto, mando hoy, para que las mandéis a vuestros hijos, y cuiden de poner por obra todas las palabras de esta ley, porque no os es cosa vana, mas es vuestra vida. Y agrega nuevamente el Salmo 78, texto 5 en adelante. Dice que Dios puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán, y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios y guarden sus mandamientos. Así que muy importante lo que nos recuerda aquí la palabra del Señor. La familia no existe para vivir encerrada en sí misma. No existe simplemente para un disfrute personal egoísta, sino que la familia existe para consumirse mostrando la gracia de Dios en Cristo a los demás, a aquellos que no conocen del gran amor de Dios. La familia cristiana también debe recobrar el sentido de su existencia, el sentido de su propósito, por qué existe. El bien y fortalecimiento familiar integral vienen cuando la familia comprende que existe para un propósito fuera de sí misma, cuando entiende que su función principal en este mundo no es sentirse realizada en sí misma, sino que su fin es el bienestar, del bienestar familiar es el resultado de exaltar juntos como familia a Jesucristo, obedeciendo su palabra y siendo espiritualmente fuerte en el Señor. Ahí está su sentido, ahí está su esencia, ahí está su proyección. La familia centrada en Cristo tiene mayor fortaleza, tiene mayor satisfacción y proyección. Ese matrimonio no tiene la tentación de divorciarse. Ese matrimonio no tiene la tentación de cometer adulterio, ni de buscar placeres, ¿cierto?, egoístas y abusar de ellos. Esa misma familia estará siempre luchando por reflejar a Cristo, por testificar de Él a los demás y viviendo en obediencia al Señor. Eso es muy importante. La familia que tiene claro su propósito espiritual no necesita, ¿cierto?, de apoyos externos, porque Dios es su todo. En Él está la meta de esa familia, su sustento, su satisfacción. Una familia así, centrada en Cristo, permanece unida en el Señor y mantiene relaciones significativas, profundas, no para su propio bien, sino para objetivos más elevados, la gloria de Dios y el bien de las personas, el bien del prójimo. La familia cristiana debe volver a centrarse en Cristo y a vivir para la gloria del Señor. ¿Cuándo la familia glorifica a Dios? Permítanme decir brevemente algunas cosas. Primero, la familia glorifica a Dios cuando se centra y descansa en Dios y en su bendita palabra.
La familia glorifica a Dios cuando encara sus pecados, cuando se hace cargo de la tragedia más grande que es el pecado, cuando no lo esconde, cuando no lo minimiza, cuando no lo justifica, sino cuando lo confiesa, cuando dice lo mismo que dice Dios, cuando está de acuerdo con Dios con respecto, ¿cierto?, a lo que son nuestros pecados, cuando hay arrepentimiento y confesión. Dios nos perdona y esto glorifica finalmente al Señor, como dice 1 de Juan 1:9, que si confesamos nuestros pecados, Él, Dios, es fiel y justo para que nos perdone nuestros pecados y nos limpie de toda maldad. La familia glorifica a Dios cuando da fruto espiritual, como dice Juan 15:8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Para eso existimos como familia, para llevar el fruto espiritual de Dios, por su gracia. La familia glorifica a Dios cuando alaba a Dios, como dice el Salmo 50:23. El que sacrifica alabanza me honrará. Glorificamos a Dios como familia cuando la familia está satisfecha y conforme con Dios, como dice Filipenses 4:11. Dice Pablo, he aprendido a contentarme con lo que tengo, sé estar humillado y sé tener abundancia, y en todo y por todo estoy enseñado. Así glorificamos a Dios. Una familia glorifica a Dios cuando tiene la práctica de la oración en la voluntad de Dios, como dice Juan 14:13. Y todo lo que pidiereis al Padre, esto dice Cristo, todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, esto haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. La familia glorifica a Dios cuando predica y testifica de la palabra del Señor, del Evangelio glorioso de Cristo. Como dice Pablo, 2 Tesalonicenses 3:1. Resta, hermanos, que oréis por nosotros, que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como entre vosotros. La familia glorifica a Dios cuando servimos a Dios en familia. Es lo que hizo Josué, para gloria de Dios, para bendición de su familia, para testimonio de su propio pueblo. Josué 24:15, él dice, escogeos hoy a quién sirváis, que yo y mi casa serviremos a Jehová. Así que, hermanos, y los que me escuchan, esto es muy claro, que debemos seguir fortaleciendo nuestras familias y disfrutando todo lo que podamos con ellas, pero no lo hagamos equivocadamente. Nunca dejemos fuera a Cristo, porque si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. No solo debemos resguardar nuestros hogares y disfrutar como familia, por sobre todo debemos fortalecernos en Cristo y en obediencia a su palabra. Que nuestras familias estén orientadas en el Señor, que Dios sea glorificado, que Dios sea la fortaleza de la familia, que seamos librados del familismo cultural, que Dios dé a nuestras familias claridad sobre sus propósitos y que demos un testimonio fiel de Él en medio de un mundo hostil al cristianismo y de una iglesia claramente necesitada. Dios nos bendiga a través de su preciosa